el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1519. Una mejora en camino. El grupo que se encontraba frente a la enorme Torre Negra no mostró pánico al ver a los Dalki. El dispositivo de lectura de Lorenzo funcionaba perfectamente. Había aproximadamente la misma cantidad de Dalki de 3 y 4 picos que habían encontrado en otras fortalezas hasta ahora. La diferencia era que este equipo estaba compuesto por varios de los más fuertes de la facción maldita, y para ellos, enfrentarlos resultaba casi un juego, una competencia más que una batalla a muerte, algo que jamás habrían imaginado sentir contra los Dalki. Desde lo alto, Víctor desplegaba sus alas de acero y se abalanzaba con cortes de viento que desgarraban el aire. Cuando era necesario, descendía en picada como una guadaña viviente, aplastando con brutalidad a sus enemigos. Algunos Dalki intentaron saltar para atraparlo, pero las garras de sus pies eran tan afiladas y fuertes que bastaba un movimiento para destrozarlos. Había utilizado cristales vampíricos para evolucionar, igual que Héctor, transformándose en una bestia de rango demoníaco. Su velocidad en vuelo era mortal, sus ataques de viento tan poderosos como los de un usuario de alto nivel, y su cuerpo igualaba la fuerza de los mismos Dalki. Mientras tanto, Héctor desataba un caos aún mayor. Su cuerpo formaba cuchillas afiladas que cortaban como si el tiempo se detuviera, mientras aquella extraña sustancia lodosa ralentizaba a sus enemigos. Caminaba con calma entre ellos, despedazando con frialdad. Desde atrás, Fex observaba incrédulo. Los Dalki siempre habían sido una amenaza aterradora, pero ver a dos bestias de rango demoníaco luchando en conjunto era otra historia.
Si la humanidad algún día tuviera que enfrentarse a un ejército de estas bestias, sería el fin, pensó, con los brazos cruzados y sin moverse. No era falta de voluntad, simplemente no había necesidad de que interviniera. Incluso Matías, a quien siempre había visto como alguien inferior, combatía con destreza gracias al escudo de rango demoníaco que aún portaba. Bloqueaba golpes, desviaba ataques y los regresaba con el doble de fuerza, pulverizando a los Dalki. A veces él golpeaba el propio escudo para liberar ráfagas de energía. Su único límite era el alcance de aquella onda expansiva. Pero el más impresionante era Miko. A simple vista solo levantaba piedras del suelo y las lanzaba, pero cada proyectil atravesaba los cuerpos de los Dalki como si fueran de papel. Si impactaba en la cabeza o el corazón, morían al instante, como si una bala invisible los hubiera ejecutado. Nadie sabía si era una habilidad de fuerza o algo más, pero la precisión y la intensidad de sus ataques eran escalofriantes. Dentro de la torre, más Dalki bajaban para unirse al combate, pero lo que veían era una masacre. Uno de los clones de José observaba desde una ventana. Dos bestias demoníacas, humanos y vampiros, todos contra los Dalki. Parece que Graham los subestimó, murmuró. ¿Qué hacemos?, preguntó otro Dalki, un cuatro picos que había quedado al mando en ausencia de Graham. No podemos comunicarnos con él. Alguien está bloqueando nuestros dispositivos. Entonces también hay una gran mente aquí. Interesante. Tengo una sugerencia. Depende de ustedes seguirla o no, pero si no lo hacen, lo más probable es que todos muramos, añadió, con una sonrisa calculadora. Frente a lo que el grupo creía que era el laboratorio de Graham, Luisa se desplomó de golpe. Linda la sostuvo de inmediato, la cargó sobre su espalda y, junto con Vito, llevaron el cuerpo de un Dalki al interior, cerrando las puertas tras ellos. «Estoy bien, Linda. Solo es un dolor de cabeza menor», dijo Luisa con voz débil. «Si ese es el costo de usar esa espada, será mejor que no la uses demasiado. Hay otras formas de enfrentar a los Dalki», comentó Lorenzo, aunque no apartaba la vista del laboratorio. Ante él, enormes contenedores de cristal llenos de líquido se alineaban en la sala. Pero lo sorprendente era otra cosa. Todas las computadoras, servidores y dispositivos estaban destrozados. «¿Por qué destruiría su propio laboratorio?», preguntó Linda. Lorenzo rió entre dientes. «Porque esperaba que llegáramos hasta aquí. Quiso borrar todo rastro de información, pero ese Dalki no tiene idea de quién soy». Apoyó su mano en el suelo y activó su arma de alma. Gracias a la información obtenida en otros servidores y a los datos de Richard, conocía cada detalle de este lugar. Desarmó las máquinas en cientos de diminutas arañas mecánicas y empezó a reconstruirlas. No era magia, ni curación, ni un viaje en el tiempo, era pura reconstrucción. Cuando terminó, el laboratorio parecía intacto, como si nunca hubiera sido destruido. «Puede que haya algo de información corrupta, pero con esto bastará», dijo Lorenzo posando la mano sobre los terminales. Descargó todo en su mente. Experimentos, planos, detalles de las bestias humanoides creadas por Graham, y algo más. Este lugar estaba conectado directamente al área donde se encontraba la bestia demoníaca. Cuando terminó, sonrió con malicia. «Los Dalki buscan la manera de reproducirse y alargar su vida. Y ahora tengo toda esa información. Lo que significa, Vito, que es hora de tu mejora». De pronto, un dispositivo con garras mecánicas atrapó a Vito y lo introdujo en uno de los contenedores de cristal. Lorenzo activó la máquina. El proceso de mejora había comenzado. «¿Cuánto tardará?», preguntó Linda. «No lo sé con certeza. Quizá una hora. Cuando Luisa se recupere, ustedes se quedarán vigilando este lugar. Con lo que pasa afuera, dudo que alguien intente entrar. Luisa y yo iremos a revisar la bestia demoníaca». Luisa seguía algo mareada, pero su recuperación era rápida. Pronto podría moverse. Lorenzo, sin embargo, cayó un detalle importante. Entre los archivos de Graham había descubierto algo terrible. El asentamiento vampírico estaba en grave peligro, y ahora entendía por qué Graham se mostraba tan confiado. Capítulo 1520. Que todos mueran. El grupo frente a la Torre Negra se encontraba arrasando con los Dalki sin mayores complicaciones. Pero aún así, una duda fugaz cruzó la mente de Fex mientras observaba el campo de batalla. «Si recuerdo bien,
Lorenzo dijo que la lectura de energía de este lugar era idéntica a la de los demás, pero estos enemigos parecen mucho más débiles, lo cual significa que aún falta que aparezca un Dalki humanoide. El estruendo de la pelea empezaba a apagarse. Cada vez salían menos Dalki de la torre, y los cuerpos se acumulaban en montañas sangrientas alrededor. La competencia entre los muchachos ya había terminado hacía rato, porque era evidente quién era el ganador absoluto: Miko. Aunque no se había lanzado de lleno a la batalla, en cierto momento había encontrado un mineral duro cerca del campo. Lo destrozó con sus propios puños, generando fragmentos que luego lanzó como proyectiles, y cada piedra lanzada atravesaba a los Dalki apenas salían de la torre. «¡Eso no es justo!», gruñó Héctor con fastidio. «Miko mató a varios que estaban atrapados en mi lodo. Eso debería contar como medio punto mío, ¿no creen?». En ese instante Víctor aterrizó junto a él, plegando sus alas metálicas. «No esperaba verte lloriqueando como un perdedor», respondió con ironía. «Pero bueno, lo importante es que nadie salió herido de gravedad. A pocos metros, alguien más tampoco había peleado demasiado: Pedro. En vez de luchar, caminaba entre los cadáveres, inspeccionándolos con disgusto. «¡Todos estos son basura!», gritó, pateando con fuerza el cuerpo de un Dalki que salió volando varios metros. «Si Miko puede matarlos con una simple roca, eso significa que un Dalki de 5 picos nos destrozaría sin esfuerzo. ¿De verdad este era su bastión? ¡Patético!». Como respuesta a sus palabras, un estruendo sacudió la cima de la torre. Algo gigantesco se desprendió de la parte más alta y se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo. Los escombros llovieron sobre el campo mientras el grupo se reagrupaba instintivamente. Del cráter emergió una masa negra, del tamaño de una camioneta, irregular y monstruosa. La esfera comenzó a agitarse y, poco a poco, 5 picos se alzaron en su espalda. La criatura rompió el cascarón, revelando un Dalki mucho más grande que los anteriores. Sus brazos, hombros y piernas eran el doble de gruesos que los de un Dalki normal. «Eso no se ve como un Dalki común», murmuró Fex, aunque todos pensaban lo mismo. Su cuerpo era más ancho, como si estuviera recubierto por una armadura colosal, pero no era metal, sino las escamas naturales de su piel. «No parece humanoide», añadió Víctor frunciendo el ceño, «lo que significa que es un 5 picos regular». Al escuchar aquello, Pedro sonrió satisfecho, justo lo que estaba esperando. Miko levantó una roca y la lanzó directo al pecho del coloso. El proyectil voló como un disparo de cañón, pero al impactar se desintegró en 1000 pedazos. El Dalki ni siquiera se inmutó. «Esto es lo que necesitábamos», declaró Miko con voz firme. «La última vez, Slicer fue demasiado para nosotros. Tuvimos que depender de los mismos hermanos y de Diego. Pero esta vez lo venceremos solos». El resto asintió, preparándose para el combate. Mientras tanto, en otra sección de la base, antes de dirigirse hacia el lugar de la bestia demoníaca, Lorenzo había decidido contactar a Samuel para informarle de lo descubierto en el laboratorio de Graham. «Nos estamos moviendo hacia el asentamiento ahora mismo. Todos los líderes están reunidos allí, pero si lo que dices es cierto, ni siquiera nuestra llegada bastará. Aún así, revisé las lecturas de energía. Tu peor escenario aún no se cumple», respondió Samuel por el comunicador. «De momento, sigue con el plan. Si algo cambia, te avisaré». Pese a esas palabras, la preocupación seguía devorando a Lorenzo. La única ventaja era que aún tenían su teletransportador portátil. Además, él mismo había creado un bloqueador de amplio alcance que impedía a los Dalki llamar refuerzos con sus propios portales. Pero incluso con esa ventaja, sabían que primero debían terminar su trabajo allí antes de dirigirse hacia la facción Las Rosas o a los otros campos de batalla. La duda era, ¿estarían en condiciones de pelear después? Hay opciones. Si eliminamos al dragón, su otra mitad, que está dentro del espacio sombrío de Diego, se fusionará de nuevo. Eso podría despertarlo. Pero nadie sabe cuánto tiempo tardaría, ni si desataría un frenesí al despertar. Tal vez deberíamos quedarnos y protegerlo hasta que la batalla acabe. Pero, ¿y si nuestra ayuda hace falta en otro frente? Con esas dudas en mente, Lorenzo y Luisa se dirigieron hacia la sección donde estaba retenida la bestia demoníaca. El pasillo estaba inquietantemente vacío. Ni siquiera las arañas de Lorenzo detectaban trabajadores.
El resto debe estar haciendo un trabajo excelente allá afuera, pensó él inquieto. ¿De verdad tendremos que enfrentarnos a la bestia demoníaca? Preguntó Luisa, con la espada descansando a su lado. Ya no la blandía, pero la mantenía cerca, lista. Sí, fue debilitada en la isla Valdés, y ahora tiene drenada la mayor parte de su energía. Este debería ser su punto más bajo, pero aún así sigue siendo un rango demoníaco. Siempre nos enseñaron que los humanoides eran los más peligrosos, pero este dragón es la excepción. Lo mejor sería encontrar una forma de evitar un combate directo, respondió Lorenzo. A medida que se acercaban, Lorenzo recibió señales inquietantes de sus arañas. La sala donde mantenían al dragón estaba abierta. Todas las demás puertas estaban selladas por los Dalki, pero esa no, lo que solo podía significar una cosa. Alguien ya había entrado. «¡Debemos apresurarnos!», gritó Lorenzo corriendo hacia adelante. Recogió a todas sus arañas de inmediato. Su traje se desintegró al absorberlas de regreso. «¿Qué pasa? ¿Qué viste?», preguntó Luisa. «Prepárate, tenemos que detenerlos», rugió él. Llegaron a la sala, y la visión los dejó helados. Un enorme contenedor rectangular mantenía inmóvil al dragón. Cientos de máquinas estaban conectadas a su cuerpo, drenando sin cesar su energía y manteniéndolo sedado. Sus escamas resplandecían bajo las luces, y su ojo estaba abierto, fijo en ellos, lleno de furia contenida. «Luisa, deténlos», exclamó Lorenzo. Junto al panel de control, 3 figuras los esperaban. Uno de los clones de José, acompañado por 2 Dalki. «Demasiado tarde», rió el clon, con una mirada desquiciada. «Si vamos a morir de todas formas, ¡que todos muramos juntos!». De un golpe, aplastó el panel de control, y una tras otra, las máquinas conectadas al dragón comenzaron a desprenderse. Capítulo 1521. ¿El más fuerte del grupo? Tras lanzar la roca, Miko no perdió tiempo. Cambió de posición en el campo, corriendo a toda velocidad. Al acercarse al coloso, dejó atrás su habilidad de velocidad para activarla de fortalecimiento. No podía alcanzar la cabeza del Dalki de 5 picos, así que su única opción fue hundir el puño con todas sus fuerzas en el estómago de la criatura. Un estruendo retumbó por toda el área, levantando incluso el cabello de los demás. Pero el Dalki ni siquiera se movió, solo bajó la mirada hacia Miko, como si lo observara con desdén. «Empiezo a preguntarme por qué los otros le temían tanto a ti», gruñó el 5 picos antes de levantar su puño y lanzarlo contra Miko. Con un movimiento mínimo, Miko esquivó el golpe. El Dalki bajó la cabeza al fallar, y Miko aprovechó para golpearle directamente en el rostro. Esta vez, la cabeza de la bestia giró un poco hacia un lado, pero al volver a mirar, esbozó una sonrisa salvaje. Anticipando lo que vendría, Miko retrocedió varios pasos. Sabía que las escamas de un 5 picos eran más duras que las de un 4. ¿Pero a este nivel?, pensó Víctor frunciendo el ceño mientras observaba. Aún así, ninguno de los demás parecía nervioso. Su objetivo principal era distraer, y como Lorenzo no había pedido refuerzos, todos asumían que estaba bien. Así que, sin necesidad de hablarlo, la batalla se había convertido en un turno de pruebas. Uno tras otro, medían fuerzas con el 5 picos. Ahora mismo parece que Miko está usando la habilidad de premonición, reflexionó Víctor. Normalmente permite ver 2 segundos en el futuro, pero con sus poderes, ¿qué tanto podrá adelantarse? Velocidad, superfuerza y premonición. Ya van 3 de 6. ¿Cuánto habrá practicado con este set? La premonición es difícil de usar mientras peleas. Ese era el problema con Miko. Dependiendo de su entorno podía ser un monstruo imparable, o alguien incapaz de dañar a un 5 picos. Como sus primeros intentos parecían no surtir efecto, Matías dio un paso al frente. «Ah, ya entiendo lo que traman», comentó Fex con una sonrisa traviesa. «Muy bien, hagámoslo así. Cada uno tendrá 1 minuto. Yo contaré el tiempo, 2 turnos por cabeza, y cuando todos hayan pasado, lo atacamos juntos». «¿Y si uno de nosotros lo mata antes de que llegue nuestro turno?», preguntó Héctor con desdén. «Ese es el juego. Si entras antes, puedes ganar el combate y llevarte la victoria. Si entras después, quizá el Dalki esté herido y tengas la ventaja de haber visto a los demás. Dijiste que la competencia era injusta, ¿no? Bueno, esto suena más justo.
Además, Miko ya tuvo su turno, replicó Fex, mirando la fila y sonriendo. De acuerdo, pero yo voy después, respondió Héctor cruzado de brazos. Matías había escuchado todo con sus agudos oídos vampíricos. Algo dentro de él ardió. Últimamente se sentía rezagado. Había descubierto que algunos tenían un potencial mucho mayor para crecer. Pero él también tenía oportunidades. El escudo demoníaco, las sombras, su cuerpo vampírico. ¿Cómo podía rendirse ahora? El Cinco Picos lanzó un puñetazo contra él. Matías esquivó con rapidez. Otro golpe vino, y volvió a evadirlo. Lo vi contra Miko, es algo lento. Con el arma bestia activada y el escudo, puedo hacer algo. Matías corrió a toda velocidad y embistió con su puño. La criatura respondió con el suyo, un puño 4 veces más grande. En ese instante, el escudo que colgaba de su brazo desapareció. Las sombras cubrieron su puño, y un segundo después el escudo reapareció justo frente a él. El impacto fue brutal. El golpe del Dalki se estrelló contra el escudo, que absorbió toda la energía, y comenzó a brillar. Seguro que Graham ya les informó sobre este escudo, pero todavía hay formas de engañarlos, sonrió Matías. Un estallido de poder sacudió el campo. La fuerza debía duplicar la del golpe recibido, y era exactamente lo que Matías había usado hasta ahora. Pero cuando la luz se disipó, el Cinco Picos seguía de pie, sin un rasguño. ¿Es que el escudo es débil o la defensa de este Dalki es demasiado fuerte?, murmuró Víctor. Era evidente que era un poco de ambas. Matías lo entendió al instante. No podía usar su propia fuerza contra él. Si eso no había atravesado su coraza, ¿qué más podría hacerlo? Probó un par de golpes directos. Algunos sólidos, incluso con fuerza similar a un golpe de martillo. Pero el Dalki permaneció firme. El tiempo se agotó y Matías se retiró, frustrado. ¡Maldición! Un arma demoníaca. Y no pude hacer nada. Es como si este Dalki hubiera sido creado solo para frenarnos. Tenías razón, Fex. Parece un maldito saco de carne, dijo con rabia. Héctor avanzó al campo. Víctor, desde su posición, lo observaba. ¿Crees que tenga una abertura?, preguntó. Ni una, contestó Fex. Aunque ahora que lo pienso, One Horn también era enorme, ¿no? Sí, pero ese era aún más grande, rápido y fuerte. Sin embargo, la piel de este es más dura que la suya, explicó Fex. Víctor agradeció que aquel monstruo no estuviera allí. Quizá incluso Miko tendría problemas. Mientras luchaba, Héctor sufría los mismos problemas. Sus cuchillas de lodo se rompían contra las escamas duras del Dalki. Pero entonces, escaló por su cuerpo, trepó hasta la cabeza y transformó su mano en algo pequeño y afilado, como una aguja. Con ella, le clavó directamente en el ojo. El Dalki rugió de furia y lo agarró, estampándolo contra el suelo. El cuerpo lodoso de Héctor se rompió en partes, pero se reagrupó rápidamente. ¡Maldito! ¡Ja, ja, ja! ¡Te sacaré los 2 ojos hasta que mueras desangrado!, rió como un demente. ¡Tiempo!, anunció Fex, marcando el fin de su turno. Bueno, Víctor, Pedro, les toca a ustedes, dijo, mirando hacia la línea. Entonces, Pedro avanzó con una sonrisa macabra, chocando su puño contra la palma de su otra mano. Sus marionetas de menor rango lo siguieron de cerca. Es hora de que vean que Miko no es el más fuerte de este grupo, dijo, mostrando los colmillos. Capítulo 1522. Otro blanco. Todos sabían que Pedro era fuerte. Siempre lo había sido. Pero la razón por la que no destacaba tanto a ojos de los demás era simple. Junto a Diego Talén, cualquiera parecía pequeño. Siempre había alguien más rápido, más habilidoso, más brillante, y Pedro quedaba a la sombra. Incluso Víctor, mientras lo observaba, pensaba en qué haría cuando llegara su turno, porque además, Miko ya había demostrado que podía combinar habilidades de manera letal. Pueden dejar de pensar en sus turnos, dijo Pedro con calma, con una seguridad que hizo que todos lo miraran. No los van a necesitar. El primero en avanzar hacia el Dalki de 5 picos fue uno de los suyos, el nuevo añadido a su ejército de marionetas, un Dalki humanoide de 4 picos con garras alargadas. No era tan fuerte como el coloso al que se enfrentaban, pero no estaba muy lejos. El monstruo parecía un simple probador, un explorador de terreno.
Así que puedes levantar muertos y me lanzas un engendro nuevo contra mí, gruñó el Cinco Picos con sorna. Me divertiré triturando a este imbécil. El combate comenzó. El Dalki de Cinco Picos lanzó un golpe pesado, lento, casi torpe. Suficientemente lento para que el humanoide esquivara con facilidad. Sus garras brillaron y se estrellaron contra el brazo enemigo, chocando en una serie de destellos metálicos. El sonido retumbaba, pero las garras no lograban atravesar la coraza. En cierto modo, este Cinco Picos no es tan amenazante, analizó Víctor con el ceño fruncido. Es lento, sus ataques son predecibles. Quizá aún conserva la fuerza bruta, pero mientras no atrape a uno de nosotros, no representa un peligro inmediato. Eso explica por qué, a pesar de su rango, nunca fue líder. O tal vez Graham encontró la manera de forzar su evolución demasiado rápido. Un monstruo incompleto. El Dalki humanoide siguió avanzando y retrocediendo, rápido como un vampiro, lanzando zarpazos al pecho del coloso, justo donde debería estar el corazón. Era ágil, persistente, pero el Cinco Picos no mostraba miedo. ¿Por qué habría de hacerlo, si ni un rasguño quedaba en su piel? Los otros dos vorapidos menores de Pedro aún no habían entrado en acción. Entonces Pedro habló, rompiendo su habitual silencio. Estos Dalki humanoides tienen algo especial, un rasgo único, más impresionante que el de muchos Cinco Picos. Ya gané esta competencia. Los demás lo miraron con desconcierto, y en ese momento lo notaron. En el pecho del coloso había un corte, pequeño, superficial, pero sangraba. Las garras del humanoide ardían con un brillo rojo intenso, emanando calor. Cuanto más luchaba, más cambiaban, más fuertes y afiladas se volvían, como si la batalla misma las templara al rojo vivo. Era el rival perfecto. El Dalki empezó a retroceder con cada ataque, sus escamas cediendo poco a poco. Sangre negra caía por su pecho. Pero entonces ocurrió algo distinto. Uno de sus golpes casi alcanzó al humanoide. Maldición, el rasgo de los Dalki. Cuanto más sangran, más rápido se vuelven. Este saco de carne se está volviendo un saco de carne veloz. Herirlo solo hará las cosas más complicadas, pensó Víctor con los músculos tensos. Es hora de actuar, dijo Pedro. El humanoide retrocedió y Pedro avanzó. Su cuerpo, rápido como un rayo, superó la velocidad de su propia marioneta, sorprendiendo incluso a los demás. Nunca participé en su jueguito, intervino por primera vez Jake, el líder vampiro que los acompañaba y que había permanecido en silencio hasta ahora. Pero siempre supe que él podía con todo. Por eso nunca me preocupé. Pedro blandió su extraño bastón y lo estrelló contra el suelo. Esa fue la señal. Sus otras dos criaturas se lanzaron. Piernas, la bestia de cola filosa, giró con violencia y hundió su cola directamente en el pecho del Cinco Picos. Atravesó las escamas con facilidad, pero se detuvo a mitad de camino. ¡Ja, ja, ja, ja! Rugió el Dalki. ¡Al fin me hirieron! Pero no es suficiente. Piernas hizo algo inesperado. Se apartó y dejó su cola dentro del cuerpo del monstruo. Luego, de un brutal puntapié, la empujó más hondo. El coloso se tambaleó, gimiendo de dolor. «¡No te preocupes! Solo necesitamos matarte para que ella recupere su cola», gritó Pedro. Pero el siguiente golpe vino de otro lado. El Guillermo sin cabeza giró sobre sus talones, activó su equipo bestia y golpeó con toda su fuerza la cola incrustada. La cola se hundió más, perforando parcialmente el corazón del Dalki. No estaba muerto, pero lo sentía. «Oye, el golpe final es mío», bramó Pedro. Corrió hacia adelante, juntando ambos puños hacia atrás. Saltó y con toda su fuerza los descargó sobre la cola incrustada. El impacto fue devastador. La cola atravesó el corazón y salió por el otro lado. El Dalki de Cinco Picos cayó de rodillas, y un segundo después se desplomó muerto. El silencio reinó. Víctor había planeado 1000 estrategias para derribar al Cinco Picos. Mico había creído que era el único capaz de lograrlo, y sin embargo fue Pedro quien se alzó como vencedor. ¿Cuándo se volvió tan fuerte?, gruñó Héctor con amargura. Se llevó la victoria de la competencia. No había premio, ¿sí? ¿Os? Replicó Fex, encogiéndose de hombros. Pero sí, Pedro ganó. Pedro retiró la cola del cadáver y la lanzó de nuevo a Legs,
que la atrapó con sus patas y, ante la mirada atónita de los demás, se la volvió a adherir como si nada. «Muy bien, saco de carne», dijo Pedro, mirando el cuerpo caído. «Es hora de despertar. Serás mi cuarta y última pieza. Con escamas como esas, tendré un equipo invencible». Unos segundos después, para sorpresa de todos, el enorme Dalki se levantó de nuevo, igual que antes, pero ahora con un agujero en el pecho. «¡Maldita sea!», exclamó Fex, llevándose las manos a la cabeza. «¿Puedes hacer eso? Deberías haber estado ahí cuando murió One Horn». De pronto, una sombra cubrió el campo. Un rugido desgarrador sacudió la tierra. Una figura enorme descendió del cielo. El suelo tembló cuando sus garras se clavaron en la roca. «¡Es el dragón!», gritó Víctor. El corazón de todos se detuvo por un instante. Pedro dio la orden a sus marionetas de retroceder. Todos se apartaron lo más rápido posible. Todos menos uno. El dragón clavó su mirada en el Dalki caído. Con un movimiento brutal de su cuello, lo atrapó con sus fauces. Las mandíbulas se cerraron, triturando las escamas que ni siquiera ellos habían logrado dañar, y tras unos cuantos mordiscos, se lo tragó entero. El silencio volvió. La bestia había decidido quién gobernaba ese campo de batalla. Capítulo 1523. Medio demonio. Lorenzo Garcés y Luisa Munro llegaron demasiado tarde. El clon de José ya había liberado al dragón de rango demoníaco. Sin embargo, todavía quedaba un resquicio de esperanza. Quizás podrían encontrar la forma de volver a contenerlo, de devolverlo al estado en el que estaba. Tiene que haber una manera. Los Dalki lo atraparon y lo sedaron una vez. Eso significa que nosotros también podemos hacerlo. La armadura que cubría el brazo de Lorenzo se deshizo, revelando la grotesca fusión con su cuerpo Dalki. Colocó ambas manos en el suelo y sus ojos comenzaron a brillar de verde. El clon de José, al darse cuenta de la intrusión, cargó contra ellos acompañado de 2 Dalki. En ese momento los cables que rodeaban la sala cobraron vida. Se retorcieron como serpientes metálicas y apresaron a los enemigos. El clon de José se liberó con un corte de su espada, pero ese instante bastó para que Luisa tensara su arco y lanzara una flecha impregnada de chi directo a su rostro. El proyectil atravesó su cráneo. El clon cayó muerto. «¿Estás seguro de que no necesitábamos su cerebro?», preguntó Luisa, sin apartar los ojos del cadáver. «Ya tengo toda la información que él poseía», rugió Lorenzo, cargando de frente. No era el más poderoso del grupo, pero seguía siendo un buen luchador, y su traje lo asistía. Pasó corriendo bajo el brazo de un Dalki, mientras Luisa lanzaba 2 flechas más que impactaron contra las cabezas de las criaturas. No penetraron del todo por la dureza de sus escamas, pero Lorenzo aprovechó la oportunidad. Saltó, agarró una de las flechas con su brazo Dalki y la hundió más, destrozándole el cráneo a uno de ellos. Ahora solo quedaba uno, pero el líquido del contenedor ya se drenaba, y los cables que mantenían al dragón atado se soltaban uno a uno. Lorenzo, distraído mirando al monstruo, recibió un golpe directo en el pecho que lo lanzó por los aires. Luisa lo atrapó con sus poderes antes de que se estrellara, lo depositó en el suelo y desenvainó su espada. Invocó una de las esferas negras. Al impactar contra el Dalki, cadenas espirituales lo inmovilizaron. Luisa esquivaba los manotazos mientras descargaba estocadas una tras otra. El filo parecía romo contra la piel del enemigo, así que concentró chi en su espalda. 5 flechas flotaban a su alrededor, listas para dispararse. Cada vez que veía una abertura, una flecha salía disparada hacia la cabeza o el corazón del Dalki. Al final, ambos lograron derrotar al último enemigo. Lorenzo, recuperado, corrió hacia la consola, pero era demasiado tarde. El dragón agitó sus alas, y el techo de la base comenzó a abrirse. Lo último que vieron fue a la bestia alzando el vuelo hacia la superficie. «¡La jodimos!», exclamó Luisa. «¡El dragón es libre! ¿Y si huye?». Lorenzo, mirando el cielo, negó con la cabeza. «Y si huyera sería lo mejor, pero no lo hará. Y si decide pelear, entonces no tendremos más remedio que luchar», informó a Linda de lo sucedido y luego contactó a los demás. «No se preocupen», respondió Víctor. «Lo tenemos justo frente a nosotros». Eso era lo que Lorenzo temía, que tendrían que enfrentarse a la bestia de rango demoníaco cara a cara. «Vamos, Luisa,
Ellos nos necesitan. El dragón acaba de despertar. Aún debe estar aturdido. Además, ya drenaron gran parte de su energía. Si tenemos alguna posibilidad de vencerlo, es ahora. Lorenzo no mencionó la espada negra, pero en su interior pensaba que, si había funcionado contra Isabella Dalkey, tal vez funcionaría contra el dragón. Lo que ignoraban eran los efectos secundarios o de dónde provenía realmente esa arma. En el laboratorio, Linda escuchó el reporte y se quedó inmóvil, en un dilema. ¿Debo ir con los demás? Tal vez ya no queden Dalkey ni clones aquí, pero si los dejo, ¿qué pasará con Vito? Giró la vista hacia el contenedor. Vito flotaba en su interior, dormido, su cuerpo recuperando la forma original. El proceso estaba funcionando. Parte de la energía extraída provenía del dragón, pero aún quedaba suficiente almacenada en los conductos para continuar con la transformación. Linda apretó los puños. Me quedaré aquí hasta que me necesiten. Resistan, muchachos. Sobrevivan. Frente al dragón. Durante todo el viaje hasta la base, ninguno del grupo había sentido miedo al luchar contra los Dalkey, ni siquiera contra el de 5 picos. Pero ahora era distinto. La criatura aterrizó frente a ellos. El aire se impregnó de un poder sofocante que los obligaba a temblar. Todos lo sentían en lo más profundo de su ser. Y lo peor era la imagen aún fresca de lo que acababa de ocurrir. Aquel dragón había devorado al 5 picos como si fuera un insecto. Algo que ninguno de ellos había logrado siquiera dañar. ¿Cuál es el plan, Víctor?, gritó Héctor con desesperación. El dragón los miró, resopló, y una ráfaga ardiente salió de sus fosas nasales. No había intención de darles tiempo. Extendió las alas y las batió con furia, provocando un vendaval que casi los derribó. Después rugió tan fuerte que sus tímpanos parecieron estallar. Solo 2 figuras resistieron la presión sin vacilar: Piernas y Guillermo Valdés sin cabeza. Bajo las órdenes de Pedro, se adelantaron para interceptar a la bestia, repitiendo la estrategia que habían usado antes. Piernas giró con toda su fuerza, su cola cortando el aire como un látigo, y la estrelló contra la pata delantera del dragón. El golpe retumbó, pero esta vez no dejó ni una marca. Lo que funcionó contra el 5 picos no sirve aquí, susurró alguien con un escalofrío. Víctor levantó la voz. Íbamos a pelear contra este monstruo de todas formas. Si sus escamas son invulnerables, apunten a los ojos. La última vez que fue derrotado, luchó contra Dalkey de 6 picos creados artificialmente. Si ellos pudieron, nosotros también. Pero la duda corrió como un veneno entre ellos. Si un 5 picos no pudo atravesarlo, ¿qué podían hacer ellos, incluso en sus formas de bestias demoníacas? He oído hablar de esta criatura, gritó Jake, con el rostro pálido. Los vampiros la enfrentaron hace mucho tiempo, y casi derrota a los más poderosos de nuestra raza. Un rugido ensordecedor interrumpió sus palabras. La cola del dragón se balanceó como un látigo gigantesco. Todos reaccionaron instintivamente. Víctor voló al cielo, Héctor se hundió en el suelo convertido en lodo, Fex saltó por los pelos, y los demás esquivaron de distintas maneras. El suelo se partió con el impacto. Lo peor no era la fuerza, sino la velocidad. A pesar de su tamaño descomunal, el dragón era rápido, demasiado rápido. ¡Jake!, gritó Fex. «Dinos cómo lo derrotaron los vampiros». Jake tragó saliva, la desesperación en su voz. «No fuimos solos, los originales, los líderes de entonces. Todos juntos lo enfrentaron. Y aún así, solo consiguieron dormirlo. Este dragón estuvo a punto de acabar con los más fuertes de nuestra era». El grupo guardó silencio. El rugido de la bestia llenó el vacío, recordándoles que ahora ellos eran los que debían resistir, sin los originales, sin los líderes del pasado. Y frente a un enemigo que parecía medio demonio, medio apocalipsis. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me
Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti.